a nombre del comisionado presidente, licenciado Humberto Rangel Vallejo, de las comisionadas Rosalba Ide Robinson Terán y Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta reunión de trabajo que tiene como principal objetivo darles a conocer los pormenores o por lo menos detalles de qué realizó el Sistema Nacional de Transparencia con respecto a las reformas que se publicaron en el periódico oficial de la Federación el pasado mes de diciembre y que tienen impacto en los formatos que se suben a la Plataforma Nacional de Transparencia. Por eso reviste de mucha importancia esta reunión. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes y empezamos con la reunión. Bien, los objetivos de esta reunión informativa es, como les decía, darles a conocer la modificación a los lineamientos técnicos generales, estos lineamientos que tienen una relación directa con el SIPOT, el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. También, obviamente, identificar qué obligaciones de transparencia sufrieron cambio y también proporcionarles los elementos, las características de estos cambios para que ustedes tengan la información que a nosotros el Sistema Nacional de Transparencia nos compartió como parte de este acompañamiento que hacen y que tenemos que hacer nosotros con ustedes a nivel nacional. Por eso se realizaron estas 3 reuniones. Las 3 reuniones pues consistían en lo mismo. Lo que pasa es que lo hicimos de esta manera porque quienes están aquí directamente en la sala podemos interactuar, podemos recibir sus dudas. Siéntanse con la confianza de preguntar. Nosotros también recientemente recibimos esta capacitación. Las 2 presentaciones que tenemos para ustedes estarán disponibles en la página de internet del instituto, ahí en el área de capacitación. Le vamos a pedir a la unidad informática que se las proporcione, además de Excel, que de manera gráfica les muestran dónde están cada una de las modificaciones. Pero bueno, para empezar también les tengo que decir que aquellas obligaciones de transparencia que sufrieron alguna modificación, les vamos a pedir de favor que no las carguen en este momento, porque se van a ajustar los formatos que sufrieron alguna modificación. De hecho, en el transcurso de la presentación, les vamos a dar algunos elementos que tienen, elementos informativos para que ustedes estén muy pendientes de lo que sí se puede subir y de lo que no se puede subir. ¿Qué sí se puede subir en este momento? Bueno, pues la información que alguno de ustedes todavía tenga, esa sin problema se puede subir. También se puede subir información del primer trimestre de aquellos formatos que no han sufrido ningún ajuste. Eso es muy importante dejárselos en claro. Pueden subir en este momento o pueden seguir cargando información que no sufrió ningún ajuste. Por eso la reunión informativa, para que identifiquen cuáles fracciones perdón, o cuáles formatos sí sufrieron ajustes para esos detener su carga, porque esos se harán en los nuevos formatos, y los que no sufrieron algún ajuste están disponibles para ustedes. Entonces, perdón, los que no sufrieron modificaciones pueden subirlos en este momento, y los que sufrieron cambios, ya te lo mandé. Ya y los que sufrieron cambios, por favor, detengan su carga. Más adelante les vamos a dar detalles respecto a esto. Entonces, como les comentaba, bueno, esto se debe de detener para aquellos formatos que no sufrieron ninguna, sufrieron alguna modificación, perdón, aclaro. Los que sufrieron alguna modificación, les pedimos que de favor su captura. Muy bien. Ahora bien, ¿de dónde vienen todos estos cambios? En primer lugar, las reformas que hizo el Sistema Nacional de Transparencia a los lineamientos técnicos obedecen a diferentes circunstancias. La primera es en el análisis de
las acciones de carga que ya hemos desarrollado durante algunos ejercicios, atendiendo observaciones, algunas precisiones o aclaraciones que algunos sujetos obligados solicitaron a los órganos garantes de todo el país, incluso del ámbito federal, para darle mayor precisión a la información que se estaba subiendo a través del CIPOT. Otra de las razones por las cuales se realizaron ajustes fue para o alinear estas reformas a la concordancia con otras normas que fueron generadas o que fueron modificadas, como la Ley General de Transparencia, la Ley General de Archivos, por citar algunos ejemplos, la Ley General de Mejora Regulatoria y disposiciones que contempla el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. Todas estas fueron las razones por las cuales el Sistema Nacional de Transparencia fue recabando una serie de observaciones, como les decía, comentarios, observaciones que derivaron, una vez que se acumularon, pues se hiciera la propuesta en el seno del Sistema Nacional de Transparencia para que se hicieran estas modificaciones a los lineamientos. El objetivo de estos cambios es contar con una norma cada vez más clara, explícita, tanto para ustedes como para la información que se recaba a la sociedad, y esto es con el fin de que tengamos mayor certeza sobre lo que estamos haciendo en la carga de información en la plataforma. Concretamente en el CIPOT, porque bueno, los formatos son los que se utilizan a través del sistema de portales de obligaciones de transparencia. Ahora, las modificaciones que se realizaron a los lineamientos, bueno, pues fueron 3 a disposiciones generales, 37 a obligaciones de transparencia, y estas 37 modificaciones tuvieron impacto en 34 de los 81 formatos. Hay que aclararlo, 34 de los 81 formatos. Las obligaciones de transparencia que recibieron alguna modificación, pues bueno, los van a tener ahí en pantalla. Por ejemplo, tenemos la estructura orgánica completa, las facultades de cada área, las remuneraciones, el número total de plazas del personal de base y confianza, las declaraciones patrimoniales, los programas de subsidio, estímulos y apoyos, el listado de servidores públicos con alguna sanción administrativa, los servicios que se ofrecen, los trámites, requisitos y formatos que se ofrecen, la deuda pública, los gastos relativos a comunicación social, las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, los resultados sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y de licitación que se realicen por parte de los sujetos obligados. También el informe de avances programáticos o presupuestales, el padrón de proveedores y contratistas, el inventario de bienes muebles e inmuebles. Tenemos también, dentro de las reformas, recomendaciones en materia de derechos humanos, resoluciones y laudos, las actas y resoluciones de los comités de transparencia, evaluaciones y encuestas que se realizan, el listado de jubilados y pensionados, los ingresos recibidos, el catálogo de disposición y guía de archivo documental y cualquier otra información que sea de utilidad para los usuarios. Y un último párrafo a las tablas de aplicabilidad. Estas fueron las reformas que se realizaron y obviamente tienen impacto en estos formatos, ¿sí? Para que los tengan identificados una vez que concluyamos con este ciclo de reuniones, que hoy concluye, haremos la solicitud a la unidad de informática para que en el transcurso de la tarde ya puedan tener disponible esta presentación y ustedes puedan identificar cuáles son las fracciones que en este momento les vamos a pedir que no vayan a subir, porque la información no va a estar ajustada. Si utilizan los formatos actuales, no va a estar ajustada conforme a las reformas que tiene el lineamiento técnico, y obviamente cuando se haga la evaluación, pues encontraremos ahí que hay inconsistencias en la información, porque se está utilizando
un formato distinto. También les comento que se reformaron los formatos del artículo 71 y 72 correspondientes al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, también el artículo 73 relacionado al Poder Judicial, el 76 relacionado a los partidos políticos, el 77 a los fideicomisos y fondos públicos y a las autoridades laborales relacionados al artículo 78, artículo 80, lo que corresponde a información adicional, artículo 81 y 82, o personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos, y obviamente la información que publican estos sujetos obligados. ¿Sí? Ahora, para que ustedes identifiquen algunas cuestiones que van a poder detectar en los lineamientos respecto a los cambios realizados a los lineamientos, le voy a pedir a mi compañera, le voy a ceder el uso de la voz a mi compañera Lucero Treviño, quien les va a explicar en qué consisten algunas reformas que se hicieron a los lineamientos. Permítanme un segundo. Hola, muy buenos días a todos, qué gusto poder saludarlos. Y como bien lo dice el licenciado Armando, voy a explicarles un poco de los ajustes que se realizaron a los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información que los sujetos obligados tenemos que publicar. Y pues algunos tipos de ajustes que se realizaron se hacen en 6 diferentes como ajustes, ¿verdad? El primero es adición en disposiciones generales. Estas disposiciones generales, estas adiciones se hicieron en 3. La segunda es modificación, adición y o eliminación de párrafos explicativos. La tercera es modificación, adición o eliminación de criterios. La cuarta se hizo a modificación, adición o eliminación de formatos. La quinta es modificación en periodos de actualización y conservación de la información, pues que tiene que ver con las tablas de actualización y la conservación de la información. Y por último, se hizo una modificación en aplicabilidad. Esta modificación en aplicabilidad solamente se hizo a 2 fracciones que más adelante les vamos a ir comentando. ¿Puede dar a la siguiente, por favor? Muy bien, vamos a ir mostrando los tipos de ajustes con ejemplos que van a ir subrayados en amarillo. Ustedes lo van a ir checando ahí tal cual como aparece en los lineamientos técnicos generales. Y esta versión la pueden encontrar en ese link que viene siendo la página del Sistema Nacional de Transparencia. Se van a ir a el menú que dice qué es, inmediatamente ponen marco normativo, después se van a disposiciones generales y por último en los lineamientos técnicos generales, en donde dice versión integrada, pueden dar clic y descargar. También les comento que en la página del ITAIT ya se encuentran publicados estos lineamientos ya reformado con estas modificaciones. Se pueden meter a la página del ITAIT y directamente se van a marco normativo, lineamientos, y generalmente los lineamientos técnicos generales aparecen en la parte de hasta abajo y ahí le dan clic y ya van a estar actualizados. Muy bien, les voy a empezar a hablar sobre las disposiciones, la modificación a las disposiciones generales que se hicieron. Como ya les mencionaba, se hicieron a 3 disposiciones. Entre ellas se empieza en el capítulo 2, numeral 4, que habla de las políticas para la difusión de la información. Aquí lo que se agrega es en la fracción sexta, lo relativo a los sujetos obligados extintos. Nos dice que se adiciona el último párrafo para especificar sobre el resguardo y preservación de la información. Aquí se adiciona el supuesto de que en caso de que un sujeto obligado esté en extinción, algún sujeto obligado tenga la información y pueda quedar a su resguardo de una persona moral. Y se adiciona completamente la fracción séptima que habla sobre la publicación de las denuncias. Aquí nos menciona que los sujetos obligados van a difundir la información relativa a las denuncias que vayan generando
ciudadanos por particulares, ¿verdad? Y que lleguen ante el organismo garante. ¿Le da la siguiente, por favor? Como les mencionaba, este es el párrafo tal cual de los lineamientos y está subrayado lo que a la modificación que se hicieron, ¿verdad? A los lineamientos. Como les mencionaba el sexto, que habla de los sujetos obligados que vayan en su proceso de extinción, nos dice que de conformidad con la normatividad, eso ya venía anteriormente, solo que lo deja más explicado, que debe permanecer en la Plataforma Nacional de Transparencia publicada desde su fecha de extinción hasta el tiempo que señale la tabla de actualización y conservación de la información. Dice que una vez vencido ese plazo, la información deberá entregarse para su resguardo y preservación al sujeto obligado que corresponda, o bien se le agrega a la persona moral designada para tal efecto. Muy bien, y en la séptima nos menciona que los sujetos obligados difundirán en la página de inicio de su portal de internet institucional, en la sección denominada transparencia, toda aquella información relativa a las denuncias ciudadanas que se tramiten ante los organismos garantes. Esta es una de las primeras modificaciones que se hace a este numeral cuarto. La siguiente adición es al numeral octavo, que habla de las políticas para actualizar la información, y es en la fracción séptima, en la que nos dice y menciona que se especifica las responsabilidades para publicar y validar, actualizar, en caso de que la información la tengan sujetos obligados concentradores. Más que nada esta adición es para aquellos sujetos obligados, el Poder Ejecutivo, organismos públicos descentralizados estatales, que cuentan en su tabla de aplicabilidad con fracciones que mencionan por la ley orgánica de la administración, que esa información no la contemplan ellos, que no la tienen bajo su resguardo, que la genera alguna otra secretaría. Entonces, aquí nos va dejando más claro cómo es que se llena esta información. Y nos dice, cuando la información se deba publicar, los organismos sujetos, cuando la información que deban publicar los sujetos obligados en cumplimiento a las obligaciones de transparencia, le agregan esa palabra, esté contenida en los servidores de organismos que entre sus funciones tengan las de concentrar información generada por otros sujetos obligados, estos podrán proporcionarla mediante acciones de interoperabilidad para facilitar su publicación en la plataforma nacional o en su portal de internet. Y le agregan la responsabilidad de publicar, validar y actualizar la información dependerá de los siguientes supuestos. Agregan el supuesto 1 y el 2. Y nos menciona el 1. Si el sujeto obligado concentrador, de conformidad con sus atribuciones, es el único poseedor y administrador de la información que se registra y se resguarda en sus sistemas, que para tal efecto ha desarrollado, será responsable de publicarla en las secciones de cada uno de los sujetos obligados y de actualizarla de conformidad con los tiempos establecidos en estos lineamientos. Y el supuesto número 2 es, si el sujeto obligado concentrador, de conformidad con sus atribuciones, es responsable de administrar la información que se registra y se resguarda en sus sistemas que para tal efecto ha desarrollado, y dicha información también se encuentra en los archivos de cada uno de los sujetos obligados. El sujeto obligado concentrador solo será responsable de publicarla en las secciones de cada uno de los sujetos obligados, en tanto que estos últimos deberán validarla y actualizarla de conformidad con los tiempos establecidos en los lineamientos. Anteriormente se dejaba muy ambiguo esta fracción que hablaba sobre las áreas concentradoras de la información, y aquí pues ya lo dejo un poco más explicado cómo se va a ir llenando y capturando esta información. Nos vamos con otro ajuste que se hizo en el 12º, que habla sobre las políticas para la accesibilidad de la información. Muy bien. En esta fracción 9 agregan el último párrafo en donde se especifica acerca de las versiones públicas y que se debe, para estas versiones públicas se debe agregar el acta del Comité de Transparencia y la lista de los datos testados. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas fracciones que traigan un hipervínculo al documento en versión pública van a ir con el acta del Comité de Transparencia en el que
estos verifiquen, aprueben que realmente esté realizada de manera adecuada las versiones públicas. ¿Quiere decir algo? Sí, precisamente en este punto, compañeros y compañeras, es muy importante mencionarles el trabajo que tienen los comités de transparencia. Toda vez que estas modificaciones que se realizan a los lineamientos técnicos nos dan mayor precisión sobre los documentos en versión pública que se deben de difundir a través del CIPOD. Dice que las versiones públicas pues deben de estar pasadas por el comité de transparencia. Así lo establece la ley. Muchos simplemente hacían la versión pública y la linkeaban o ponían el hipervínculo, pero no se contaba con el elemento de soporte de la versión pública. En este caso, pues una resolución del comité de transparencia donde confirme precisamente la elaboración de esas versiones públicas. Y en ese sentido, creo, y es un área de oportunidad que tenemos, aunque ya habíamos insistido anteriormente sobre esa posibilidad de darle mayor capacitación a los comités de transparencia para que estos a su vez pues tengan pues el conocimiento y la información que se requiere para poder realizar esta tarea, porque únicamente estaban haciendo resoluciones de comité para lo que refiere a las versiones públicas de las solicitudes de información. Obviamente, con esto, pues, se nos traerá una actividad mayor a los comités de transparencia, por tanto, muy probablemente en un futuro cercano o en próximas fechas, el instituto va a programar alguna capacitación con comités de transparencia para que los involucren y los convoquen, porque se va a requerir toda vez que es parte de la labor que deben de desempeñar los comités. Si bien es cierto que muchos de ustedes titulares de las unidades de transparencia pues están dentro de los comités, lo cierto es que, bueno, como quiera es necesario que los integrantes del comité, quienes además firman las resoluciones y el acta, conozcan del trabajo que se debe de hacer para que se fortalezca la función que realizan las unidades de transparencia y obviamente el esfuerzo que hacen todas las unidades administrativas que están cargando información al CIPOD. Recordemos que pues, hay muchas fracciones que no solamente atañen a un área, sino diversas áreas de los sujetos obligados participan, y es importante que conozcan de este trabajo, incluso que se establezcan procedimientos internos para que las áreas que van a publicar información sobre las obligaciones de transparencia pues emitan los oficios a los comités para que estos a su vez realicen la revisión de las versiones públicas, elaboren las resoluciones y las actas correspondientes, porque bueno, vendrán dentro de algunos requerimientos que establecen las obligaciones de transparencia. Sería todo por el momento. Ok, y continuando con esta reforma que se hizo, este ajuste a este numeral 12º, le da la siguiente, por favor. Aquí vemos y observamos cómo anteriormente mencionaba y dice: los sujetos obligados deberán elaborar la versión pública de los documentos que se encuentren bajo su poder. En caso de que se determine que la información contenida en los mismos actualiza alguno de los supuestos de reserva o de confiabilidad, de acuerdo pues con alguna serie de leyes y reglamentos, y nos agrega y adiciona y menciona que era lo que les veníamos diciendo: en los criterios en los que se solicite el hipervínculo al documento, se publicará la versión pública de los documentos que corresponda en cada caso, el acta del comité de transparencia mediante la cual se aprobó dicha versión y la lista de los datos testados. Eso es lo que se adiciona a este 12º numeral. Ok. El segundo tipo de ajuste que se realiza a los lineamientos es la modificación, adición y o eliminación de párrafos explicativos. Como todos bien sabemos, en los lineamientos, pues cuando viene la fracción 1 nos dice marco normativo y nos da un rezo de todo un párrafo explicativo. ¿Qué trata marco normativo? ¿Qué trata estructura orgánica? Bueno, esta modificación se hizo a estos párrafos y les vamos a ir mencionando, que se hicieron a 20 obligaciones de transparencia, y una de ellas, les vamos a poner varios ejemplos, es la 8ª, que se hizo a remuneración bruta y neta de los servidores públicos.
En este párrafo lo que se modifica es la palabra y que se le agrega la palabra mensual. Anteriormente solamente decía remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, pero aquí nos encontrábamos siempre con muchas publicaciones en los formatos que estaban publicados de manera errónea, porque a veces sumaban, como era semestral, sumaban lo que venían ganando en 6 meses y lo publicaban así en julio, el primer semestre del 2020. Entonces, muchas veces por ahí se confundían o algunas otras cosas que fuimos observando, y no nada más pues en Tamaulipas, sino en todo México, y por eso se le agrega la palabra mensual. Y dice, de todos los conceptos adicionales con su periodicidad de entrega. ¿Me da la siguiente, por favor? Y aquí es donde vemos qué es lo que se agrega a estos párrafos explicativos. Y como les decía, nos menciona la remuneración mensual bruta y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salarios. Y luego nos agrega, aplicable a cada sujeto obligado, así como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las remuneraciones y que de conformidad con la normatividad aplicable a cada sujeto obligado se entreguen, entre otros, y nos pone todas las percepciones adicionales. Más adelante, al terminar esta presentación, el licenciado Armando les dará una pequeña explicación de cómo se va a llenar este formato, ya que, como les digo, hay muchas confusiones. Y aquí nos agrega que van a ser las distintas, la remuneración bruta y neta es uno y las percepciones adicionales son otras, pero más adelante les van a ir explicando. Ok, otra de las adiciones que se hizo es a la fracción 12 en el párrafo explicativo de la versión pública las declaraciones patrimoniales. Y aquí se aclara que se publica la información de todos y todas las servidores y los servidores públicos. Aquí por lo cual se elimina del párrafo explicativo lo relativo al consentimiento para hacer pública la declaración patrimonial. Anteriormente se mencionaba y se dejaba claro que estas declaraciones patrimoniales se publicaba para aquellos servidores públicos que dieran su consentimiento. Ahora no, ahora ya tiene que ser publicada todas las declaraciones patrimoniales de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Me da la siguiente, por favor? Y nos menciona que dice, los sujetos obligados deberán de publicar la versión pública aprobada por el Comité de Transparencia de la Declaración de Situación Patrimonial de todos y todas las servidores públicos. Y pues aquí nos ponen las referencias, ¿verdad? De acuerdo y a lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 32. Y pues como les mencionábamos anteriormente, tiene como es hipervínculo a la versión pública, la declaración patrimonial, tiene que venir el acta aprobada por el Comité de Transparencia de esta versión. El tercer tipo de ajuste que se hace es a la modificación, adición o eliminación de criterios. Vamos a observar que a una de las fracciones que más se les adicionó criterios es a la fracción 19, que habla de los servicios que ofrece. Le da la siguiente, por favor, para accesar a estos, ¿verdad? En esta se adicionan diferentes criterios que van complementarios y en congruencia con la Ley General de Mejora Regulatoria. La siguiente nos explica de la Ley General de Mejora Regulatoria, en la cual establece que un servicio es cualquier beneficio o actividad que los sujetos obligados en el ámbito de su competencia brinden a particulares previa solicitud y cumplimiento los requisitos aplicables. Aquí señalamos que es importante que estudiemos. Se escucha un micrófono, si nos pueden hacer el favor de apagar su audio. Listo, muy bien. Aquí, como les digo, es necesario y es recomendable que todos estudiemos la Ley General de Mejora Regulatoria para saber qué es lo que vamos a estar publicando, que muy bien lo dice, son cualquier beneficio o actividad, servicio que ofrece un sujeto obligado, ¿verdad? Pero para estar más en concordancia con esta ley, efectivamente lo que debe de ser.
Vamos a observar. Espérame, quiero que aquí hacer una pregunta. Adelante. Mire, ¿Quieres hacer una licenciada, es pregunta? que no ha cambiado la diapositiva del inicio. ¿Perdón? La diapositiva No se fija escucha. de objetivos de la unión no ha cambiado. No, no escuchamos su pregunta. Si quiere escribirle por el chat, La puede escribir por el chat, por favor. Ya la envié al chat, ya la escribí. Dice que no ha cambiado la diapositiva, pero la hemos estado cambiando. No, sí, se ha estado cambiando. ¿tienen problemas al ver la diapositiva? ¿Nos pueden contestar si se han estado viendo cada una de las diapositivas? No, ningún Ok, Sí, sí se han estado viendo. Ah, perfecto. Bueno, por favor les pedimos a la persona por ahí que tenía el micrófono abierto que quería hacer una pregunta y que no se la entendía, si no lo puede hacer por el chat y apagar su micrófono, por favor. Al final responderemos las preguntas. Muy bien, seguimos. ¿Le da la siguiente, por favor? ¿Otra más? Ok. Los criterios que aquí se adicionan es en el criterio 3 y nos menciona nombre del servicio. En el criterio 6 anteriormente venía descripción del servicio. Ahora nos maneja pues más explicado qué es lo que se ocupa publicar en este criterio y nos menciona utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso, así como los casos en que debe o puede realizarse el servicio y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización. Observamos que también se adicionan los criterios 11, 13, 14 y 15. El criterio 9, 10 y 12 sufren alguna modificación y una adición. Otra modificación, adición o eliminación fue en el criterio en cuanto a las versiones públicas de todas las sentencias emitidas a una obligación específica del Poder Judicial. Aquí habla del artículo 71, porque si vemos aquí es 73, pero es en base a la ley general. En la ley local es el 71, fracción quinta. Anteriormente venían las versiones públicas de todos las sentencias, pero que ocasionaran que fueran de interés público. Ahora lo modifican y mencionan a todas las sentencias emitidas. Esto fue por la reforma que se hizo a la Ley General de Transparencia, entonces tuvieron que modificar también esta fracción. Le dan la siguiente, por favor. Y como vemos, pues el nombre de la fracción cambia y nos menciona las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. Se tiene que hacer una versión pública de estas sentencias y nos va mencionando las modificaciones que se hicieron a los criterios. Una de ellas fue en el criterio 4, en el cual pues tienen que modificar y nos dice que es el hipervínculo, el sistema electrónico de búsqueda y consulta de las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. La siguiente, por favor. Nos abre la materia y el catálogo que podemos observar, que ahora pues son muchas materias, las que pues son todas las materias de las cuales tienen que emitir estas sentencias y tienen que publicarlas: civil, mercantil, familiar, fiscal, administrativo, laboral, constitucional, penal, entre otras. Tema o juicio, por ejemplo, pues todos los juicios sobre la propiedad, arrendamiento, juicio hipotecario, derechos de personas, extinción de dominio. Vamos a observar que ya abarca pues todas. Criterio 9, criterio 10 y criterio 11 también se adiciona a estos criterios. La siguiente, por favor. La siguiente. Y vemos cómo los formatos sufren este cambio y se puede apreciar ahí en la diapositiva el nombre del formato cambia, así como todas las agregaciones que se hicieron todas las adiciones que se hicieron a este párrafo, pues está subrayado con amarillo. Vemos cómo dice versión pública de todas las sentencias emitidas.
con donde se agregó el catálogo, el tipo de juicio, fecha de emisión de la sentencia, hipervínculo a la versión pública de la sentencia. Y recordemos que para tener esta versión pública tiene que ir aprobada por el acta del Comité de Transparencia. Ok, otra modificación, otro tipo de ajuste que se realizó es modificación, adición o eliminación de formatos. Se hicieron a 34 formatos, como ya el licenciado Armando nos lo había comentado desde que inició esta capacitación. Y aquí, ¿qué se hizo en esta fracción 8? Es la única fracción a la que se le adicionó un formato. Anteriormente solamente era la fracción 8, 8A, ahora va a tener un formato 8B, en el cual se va a incluir solamente el hipervínculo al tabulador de los sueldos. Me da la siguiente. También nos subrayan su periodo de actualización es trimestral, pero más adelante se lo voy a mencionar, y aquí viene la modificación a la tabla de actualización y conservación de la información. Pero pues ya observaron aquí, de semestral a partir de este año pasa a ser trimestral. Y esta es la modificación y adición que hicieron al formato. Le da la siguiente para que lo puedan observar bien. Este es el nuevo formato de la fracción 8, que se llama el formato tabulador de sueldos y salarios. Igual se tiene que llenar el ejercicio, sus periodos, fecha de inicio, fecha de término, y ahí está simplemente lo que se va a pedir en ese formato es hipervínculo, los tabuladores de sueldos y salarios del sujeto obligado de conformidad con la normatividad aplicable. Otra de las modificaciones que se hicieron a los formatos es en la fracción 10, el numeral total de las plazas y del personal de base y de confianza, especificando el total de las vacantes por nivel de puesto por cada unidad administrativa. Aquí lo único que se modifica es el nombre del formato. El formato en sí, le da la siguiente, queda igual, con los mismos criterios que ya veníamos llenando anteriormente, solamente cambia a plazas vacantes y ocupadas, y el 10B a total de plazas vacantes y ocupadas, ya que anteriormente no mencionaban la palabra ocupada, solamente decían plazas vacantes, y por ahí los sujetos obligados se confundían y pensaban que nada más iban a capturar información referente a plazas vacantes, pero así el contenido de la información y de los criterios, sí venía un catálogo que tenías que explicar si era vacante o ocupada, y por ahí se nos confundían. Entonces, más que nada fue el nombre de los formatos. Muy bien. Otra modificación o adición o eliminación a formatos fue en la fracción 15, que habla acerca de la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, ya que se adicionan campos en el formato. Se adicionaron criterios y por ende a los formatos. ¿Le da la siguiente, por favor? Se agrega el criterio 3, que nos habla sobre el ámbito catálogo que viene siendo local o federal. Por ahí algunos municipios nos mencionaban que no manejaban programas sociales, ya que los programas sociales que ofrecían o que daban esta información era porque era referente a que eran a nivel federal. Entonces, pues no publicaban, nada más especificaban en notas y dejaban campos vacíos. Pero esa información que se encuentra y están a su resguardo, entonces ya esto fue la modificación que se hace, y hay que nada más agregar si se trata de local o federal e ir llenando las columnas. Otro de los criterios que se adiciona es el sexto, que dice denominación del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece el beneficiario en su caso. Vamos a la siguiente. Y podemos observar cómo pues, el formato sufre este cambio. Y ahí se observa con amarillo cuáles son lo que se agrega, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Igual en el 15B se agrega también al padrón de beneficiarios el tipo de ámbito, catálogo si es local o federal, la denominación de su programa vertiente o la modalidad, fecha en la que la persona se volvió beneficiaria del programa, y se agrega monto en pesos del beneficio o apoyo en especie entregado. ¿Ok? Nos vamos con el quinto tipo de ajuste que se realizó a los lineamientos, y es la modificación en periodos de actualización.
y conservación de la información. Y esto se hizo a algunas fracciones que son la 8, que viene siendo remuneración bruta y neta, que ya les mencionamos que es trimestral, la 22, deuda pública, 23, los programas de comunicación social, la 28, que es a las licitaciones públicas y adjudicación directas, entre otros a la fracción 74, que son obligaciones comunes, fracción 3, inciso B y C, artículo 76, fracción 24, artículo 78, fracción 2 y artículo 80. Recordemos que estos artículos están en base a la Ley General de Transparencia. Muy bien. Y aquí vamos a poner el ejemplo de donde sufre esta actualización o esta conservación de la información, estos ajustes. Podemos observar con amarillo dónde están estos ajustes. En la fracción 8, como anteriormente les mencionaba, ahora se va a publicar de manera trimestral. En la fracción 22 sigue siendo trimestral como ejercicios anteriores y conformidad a los lineamientos anteriores. Sin embargo, si pueden observar en donde están las rayitas y los circulitos, ahí eliminan lo que anteriormente decía. Anteriormente se mencionaba con datos mensuales. Bueno, eso de datos mensuales lo eliminaron para que los sujetos obligados no nos confundiéramos y simplemente dejaron la palabra trimestral. Estoy hablando yo, ¿no? Ah, no, ya. Desactivar audio. Desactivar audio, sí. Ahí es. ¿O quiero? No, ahí habla. A ver, ahí, aquí en la flechita. ¿Se escucha una persona hablando? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, seguimos. Nada más si pedimos que si pueden apagar el micrófono, por favor. En la fracción 23 sigue siendo trimestral lo que viene siendo referente al 23B, erogaciones a lo de comunicación social, el 23C, que es utilización de los tiempos, y el 23D, que viene siendo el hipervínculo o la utilización de los tiempos. El programa anual de comunicación sigue siendo anual, solamente que agregan la palabra que se va a publicar durante el primer trimestre. ¿Ok? El 23A, que es de programa de comunicación social, se agrega durante el primer trimestre, tal como la fracción 4, que ya veníamos llenando así, que es metas y objetivos, es anual, pero se publica pues en abril, ¿verdad? Muy bien. Nos dice que es vigente respecto a los mensajes e hipervínculos. Esta es que viene siendo la 23D, esa es la conservación. Y nos dice que respecto al programa anual de comunicación social y el de las erogaciones, de los servicios de impresión, se va a seguir conservando por 2 ejercicios anteriores. Otro de los ajustes es la fracción 28, que es de la licitación pública y adjudicación directa. Sigue siendo la publicación de manera trimestral, solamente nos agregan que es información vigente, con información vigente, es decir, los instrumentos jurídicos vigentes y contratos y convenios, aun cuando estos sean de ejercicios anteriores. Supongamos que tienen una licitación que empezaron el segundo trimestre del 2019, pero sigue siendo vigente para el primer trimestre de 2020, hay que estarla publicando en ese trimestre. Toda aquella información que sea de vigente, que todavía no haya, su instrumento jurídico no haya tenido ya su vigencia, no haya terminado, se tiene que seguir publicando. No sé si quedó claro por ahí. La fracción 35. Sí, licenciada, buenos días. Si me podías poder repetir el tema del 28 porque no quedó claro. La fracción 28, habla el licenciado García de Obras Públicas. Es el tema de licitaciones. Sí. Si me podías explicar un poquito más. Mientras el instrumento jurídico, el contrato que se tenga con alguna licitación siga siendo vigente, o sea, que su periodo no haya concluido en el trimestre reportado, en el cuarto trimestre de 2020, pero que en 2020 todavía esté abierto ese contrato, tiene que seguirlo publicando en primer trimestre de 2020. Todo lo que sea vigente se va a seguir publicando. Anteriormente, sigue siendo conservación de 2 ejercicios anteriores. Pero si ustedes contratan, ustedes lo contrataron en octubre, lo van a publicar en octubre porque se hizo el contrato con esa empresa. Pero no finalizó su obra, todavía está vigente para el próximo trimestre, tiene que volverlo a publicar, ¿sí?
Ok, entonces, te quiero entender de esta manera. Se hace la licitación, se contrata la obra y digamos que da inicio, de inicio de ejecución de obra, se nos informa la ejecución de la obra en octubre del año 2020, ¿sí? Del tercer trimestre. Si todavía no concluye la obra y seguimos arrastrándola todo el año 21, se va a seguir publicando ese contrato Ese contrato, hasta que se exactamente. hasta que se concluya Hasta que efectivamente se la concluya. ejecución. Así es. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, Sí, gracias. entendible. A ti, gracias, muchas gracias. Seguimos. La fracción 35, que habla de las recomendaciones emitidas, nos menciona que la información se va a publicar, sigue siendo trimestral y su conservación es la del ejercicio en curso. En caso de que el sujeto obligado haya recibido recomendación y o sentencia, conservará la información generada en el ejercicio en curso a partir en que haya sido notificado. Y una vez concluido, pues se publica igual como ya se había mencionado y como estaba anteriormente por 2 ejercicios. La fracción 39, el 39A al 39B, que habla de las actas y resoluciones del comité, sigue siendo semestral. En cuanto a los integrantes del comité de transparencia, es trimestral, y respecto a los integrantes del comité de transparencia, pues se publica la información de manera vigente. La 40 nos menciona solamente en la conservación, que esta información es la generada y 2 ejercicios anteriores, lo que se tiene que conservar. La 42, ojo, aquí también hubo impacto. Listado de jubilados y pensionados. Para aquellos que publicamos esta fracción, dice: respecto a los sujetos obligados que no son instituciones de seguridad social, solamente van a publicar la información vigente. Ya no hay que estarla conservando ejercicio en curso y el anterior. Para los que no somos instituciones de seguridad social, se va a estar publicando solamente vigente. Y ahora hace hincapié en cuanto a las instituciones de seguridad social que pagan jubilaciones o pensiones de forma directa a sus trabajadores. Esta información se va a publicar, la del ejercicio en curso y el ejercicio anterior. Nos vamos a la fracción 45. Esta también sufre un cambio en cuanto a su actualización. Es anual y semestral. Nos dice que va a ser anual respecto al cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, los inventarios documentales y la guía de archivo documental deberán publicarse durante los 30 días posteriores de que concluya el primer trimestre del ejercicio en curso. Estamos viendo por aquí ya que traen estas modificaciones para todas aquellas que son anuales. No es cuando termine el año y lo publico este enero, no. Se va a publicar durante el primer trimestre del ejercicio en curso, pero va a ser anual. ¿Okay? El programa anual de desarrollo archivístico deberá publicarse en los primeros 30 días naturales del ejercicio en curso. ¿Ok? Nos dice que es información vigente respecto al cuadro general de clasificación archivística. Y respecto al programa, nos menciona el programa anual, nos dice que es información del ejercicio en curso y el ejercicio anterior. Vamos a la siguiente. Y por último, se modifica el último párrafo del artículo 70, que para la ley local de la materia viene siendo el 69, que habla de la tabla de aplicabilidad. Sigue siendo anual, sigue siendo vigente, pero nos menciona que en caso de sufrir una modificación, pues se debe de publicar dentro de los 15 días hábiles después de esta modificación. Por último, nos vamos al último tipo de ajuste que se hace, es en modificación en aplicabilidad. Y aquí observamos que el que sufre estas fracciones sufren esta modificación de aplicabilidad es el artículo 71, fracción 1, inciso E, que en la ley local viene siendo el artículo 69, numeral 1, fracción quinta, del Poder Ejecutivo. Y nos habla sobre los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos. En esta fracción, ahorita les voy a decir para quién es aplicable esta fracción, más adelante, en la siguiente diapositiva se explica. Y en el artículo 81 de la Ley General y 82 de la ley local nos habla de las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos. Vamos a la diapositiva. Para el Poder Ejecutivo, esta fracción quinta de obligación específica nos dice que la obligación de generar esta información
en el Poder Ejecutivo recae en la Secretaría de Economía para el caso de los corredores públicos, de acuerdo a la Ley Federal de Correduría Pública, y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el caso de los notarios públicos. Muy bien. Y el otro, fracción de aplicabilidad, que habla de personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad, simplemente es aplicable para organismos garantes. Y por mi parte es todo, espero haya quedado claro, y si no, al final resolveremos sin duda. Cedo el uso de la voz al licenciado Armando nuevamente. Muchas gracias, licenciada. Bueno, pues lo que se presentó en las diapositivas que van a estar a su disposición es la información que a nosotros también el Sistema Nacional de Transparencia nos proporcionó para compartir con ustedes. Obviamente, si ustedes identificaron en cada una de las diapositivas que establecen el tipo de modificación que se realizó, o ajuste o adición que se hizo a los lineamientos técnicos, pues está señalada con amarillo y de la forma como lo hacen. No vienen todas las reformas, solamente vienen las más importantes o las de mayor trascendencia, con mayor impacto, pero lo que sí es importante señalarles es que aquí me regreso en la diapositiva, si alcanzan ustedes a ver, los lineamientos técnicos además permiten, una vez que los consulten en nuestra página, permiten identificar las áreas que fueron reformadas. Por eso estoy señalando aquí con azul, si alcanzan a percibir en la pantalla, estoy señalando que en los párrafos que sufrieron alguna modificación o reforma o adición, pues aparece esta leyenda como aparece en en cualquier reforma a cualquier cuerpo normativo o a cualquier instrumento normativo, aparecen para que ustedes identifiquen cuál fue el párrafo que fue modificado o adicionado respecto a los ajustes que realizó el Sistema Nacional de Transparencia a los lineamientos técnicos. Esto es porque, bueno, ya como lo comentó la licenciada Lucero, este documento ya está publicado en el portal de internet del instituto, ya lo pueden descargar, pero era importante compartir o replicar con ustedes, porque lo que estamos haciendo es replicar la información que el Sistema Nacional de Transparencia nos proporcionó. Dentro de los ajustes o las modificaciones o adiciones que se hicieron, les comenté al principio, bueno, pues algunas obedecen a una modificación normativa o alguna adición, alguna norma general. Por ejemplo, las declaraciones patrimoniales están relacionadas a modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la de fracción modificada en materia de programas sociales, tiene relación con los ajustes o la creación de los lineamientos para la construcción, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad, perdón, me regreso a la presentación, y difusión de la información del padrón de beneficiarios. Por ejemplo, la fracción 8 se relaciona con las disposiciones que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene que ver con las sanciones administrativas, la fracción relacionada a los servicios y trámites, la fracción 19 y 20, se relaciona con reformas a la Ley General de Mejora Regulatoria. También la fracción 28 está relacionada, mejor dicho, con los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación, pues se relacionan a los compromisos que están establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Las fracciones 45 y 48 se relacionan pues con lo que establece la Ley General de Archivos. Por tanto, estas modificaciones, además, como lo dije al principio, además de obedecer a observaciones, a comentarios que los mismos usuarios habían hecho sobre las necesidades que tenían de ajustarse a los lineamientos técnicos, también obedecen a otras
como resultado a otras normas que obligaron a reformarlos. Obviamente el Sistema Nacional acumuló todo una cantidad importante de modificaciones, adiciones y, y eliminación también de textos para darle mayor precisión a los lineamientos técnicos. Y por ahí también tenemos, por ejemplo, que las fracciones que se relacionan al Poder Ejecutivo, pues tienen su relación con la Ley Federal de Correduría, perdón, la Ley General de Bienes Nacionales, la relacionada al Poder Judicial con la Ley de Transparencia, la reforma que se hizo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bien, una vez concluida esta reunión, enviaremos, además de esta presentación y otra que tenemos aquí, también les vamos a enviar unos documentos en Excel donde gráficamente el Sistema Nacional nos manda la relación de los formatos y algunos detalles de los ajustes para que ustedes puedan rápidamente identificarlos y obviamente conocerlos de mejor manera. Una vez que ya puedan revisar los documentos, podemos estar también en condiciones de poder seguir atendiendo sus comentarios y sus dudas. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Porque al principio de la reunión les comentaba de que ahorita los formatos que sufren algún ajuste no los suban, y la razón es porque según el acuerdo que estableció el Sistema Nacional de Transparencia, ahí está en negrillas, que es con ahí diagonal SNT, diagonal acuerdo, XT0105, diagonal 11, diagonal 2020-03. En este se establecen la forma en cómo se van a aplicar y cómo se va a ir desarrollando la implementación de estas reformas o lineamientos. En primer lugar, el INAI, el INAI como cabeza del Sistema Nacional y como responsable del desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia, realizará los ajustes necesarios al CIPOD para que los nuevos formatos estén disponibles y listos para los órganos de transparencia de las entidades federativas el 28 de febrero. En unos días más, el INAI nos va a proporcionar a los órganos de transparencia del país los nuevos formatos. Como si ustedes se darán cuenta, hubo un formato, no recuerdo cuál es ahorita de momento, pero hubo un formato que nada más se modificó el título, pero por esa sola razón, cuando se cargue, pues tendrá que cargarse en este nuevo formato. Por eso necesitamos que detengan la carga de estas fracciones que están sufriendo alguna modificación. Y en la parte de abajo podrán ver lo que establece el artículo 4 del acuerdo por el que se modifican los lineamientos técnicos, donde se establece la fecha que les estoy haciendo referencia. También, como les decía, la información en la que tendrán impacto las reformas a estos lineamientos y a estos formatos correrá a partir del primer trimestre de este año. O sea, la información que tengan pendiente del año 2020 ahorita la pueden subir sin ningún problema. Incluso pueden subir o pueden empezar a cargar o pueden estar cargando información del primer trimestre de aquellas fracciones que no sufrieron alguna modificación, pero sí detenerlo porque ahorita todavía no tenemos disponibles los nuevos formatos. Una vez que los tengamos, nosotros, como parte de los acuerdos del Sistema Nacional, tendríamos que hacer las revisiones con ellos de estas nuevas disposiciones y replicarlo con ustedes. Es por esta razón que realizamos estas reuniones con el fin de informarles y darles a conocer en qué consisten estas reformas que se aplicaron a los lineamientos técnicos. Bien, la información generada en el primer trimestre de 2021 respecto a los formatos que fueron ajustados en el CIPOD se deberá subir a partir del 1 de abril del año 2021, y esta información podrá estar disponible al público a partir del 1 de mayo del 2021. Esta es la manera como se va a efectuar. Les decía, el 28 de febrero, el INAI le otorga los nuevos formatos a los órganos garantes. En este caso le va a otorgar al ITAID los nuevos formatos. El ITAID hará lo propio con ustedes. Recuerden que nosotros les asignamos
a los organismos los formatos para que ustedes a su vez estén pendientes de su CIPOD para que identifiquen cuando ya estén los nuevos formatos. Ahora bien, voy a tratar de explicarlo porque, bueno, sé que los que estamos aquí, de alguna manera, hemos estado pendientes de la carga de información en el CIPOD. Cuando ustedes ingresan al CIPOD y entran ya al área de carga, lo primero que ustedes seleccionan es la normatividad. Ojalá y se ubiquen en esa parte. Cuando ustedes ingresan al CIPOD y van a cargar un formato, lo primero que les pide es seleccionar la normatividad. Y tiene Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Les recuerdo, esa es la que contiene los formatos 2017 y anteriores. La que dice Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018, esa aplica para el ejercicio 2018 y hacia adelante. Posiblemente ustedes van a pensar que a partir de que ya tengamos para ustedes los formatos va a aparecer otra ley. No, este es un cambio que no va a ser de esa manera, porque no se está reformando la ley, se está reformando se están modificando los formatos. Entonces, ¿cómo es que van a aparecer? Una vez que ustedes seleccionan 2018, porque en la 2017 no tendrá impacto, porque es de 17 para atrás. Una vez que elijan la normatividad 2018, cuando se van al listado que está en la parte de la izquierda de sus fracciones que van a cargar, ahí les va a aparecer un pequeño combo donde podrán elegir los formatos 2018 anteriores y 2021. Todavía a ciencia cierta no nos explican cómo es que va a aparecer, solo nos dijeron esta situación, que en esa parte es donde van ustedes a poder identificar. Quiero pensar que claramente van a darse cuenta cuáles son los formatos 2021 y los 2018 al 2020. Espero estarme explicando. Entonces, una vez que ya tengan los formatos, nosotros los recibimos el 28 de enero, nos dan un plazo para que se los asignemos a ustedes. Seguramente la unidad de informática pues hará lo propio, porque así lo tiene que hacer. Y como plazo, ya al 1 de abril ustedes ya tendrán que tener los formatos. Si los tuviéramos antes, nosotros les hacemos la notificación correspondiente, pero el compromiso del Sistema Nacional es que estén disponibles para que del 1 al 30 de abril se pueda hacer la carga en estos nuevos formatos. Por única ocasión, del 1 al 30 de abril les vamos a pedir que suban la información del primer trimestre de la información que deberemos publicar respecto a los formatos que se modificaron. Espero estar siendo muy claro en esta explicación y esta información estará disponible a partir del 1 de mayo de este año. Ahora, obviamente, derivado de estas modificaciones, los sujetos obligados y los organismos garantes, pues tendremos que revisar estos ajustes, es lo que estamos haciendo a través de esta reunión para darles a conocer en qué consisten las modificaciones. Por eso se realizaron de esta manera estas reuniones informativas. Bien, ya les comenté, bueno, al 28 de febrero estarán listos los formatos. El INAI está comprometido a tenerlo para ese día. Nosotros junto con el INAI haremos la configuración correspondiente para que del 1 al 31 de marzo ya los tengan disponibles para cargarlos en el CIPOD. Muy bien. La información de enero, febrero y marzo del 2021 se podrá cargar del 1 al 31 de abril. Ahí lo establecen los artículos del acuerdo por el que se modificaron, artículos 7º y 8º por los que se modificaron los lineamientos, y la información ya estará disponible, como dice ahí, el 1 de mayo. Y las denuncias respecto a la información del primer trimestre, solamente dentro del primer trimestre respecto a estos formatos, podrán o serán procedentes a partir del 1 de mayo del 2020. Esto es lo que hace, por lo que hace a estos formatos que sufrieron un ajuste. Entonces, tendrán en el mes de abril los 30 días que establece el plazo adicional para la carga de información, el plazo para subir la información en estos nuevos formatos, y una vez que concluye esa fecha, a partir del 1 de mayo,
las denuncias que se presenten por estas fracciones respecto a la información del primer trimestre de 2021, pues serán procedentes para que estén muy atentos de esta situación. Bien, esto es la primera parte de lo que son las reformas a los lineamientos técnicos. Por ahí les comentamos también que el Sistema Nacional de Transparencia nos hizo mucho hincapié en uno de los formatos, que es el relacionado al artículo, a la fracción 8, perdón, relacionada a las remuneraciones brutas y netas. Y nos compartieron una presentación, ahorita se las pongo aquí. Caray, ¿cuál era? ¿Está? No, esta no es. Aquí está. Perdón. Son tres diapositivas más. Se las comparto con mucho gusto. Déjenme, a ver. Aquí está. Bien. ¿Cómo se debe de capturar las remuneraciones brutas y netas? Por ahí también, como ven el diseño de la diapositiva, esta diapositiva nos la compartió el Sistema Nacional de Transparencia para mostrarnos la forma correcta como se debe de capturar el formato de remuneraciones brutas y netas. Bien, nos comentan lo siguiente. Bien, este formato, como ya se dieron cuenta, tuvo cambios en la redacción del texto explicativo, se agregó un nuevo formato que es el relacionado al tabulador de sueldos, cambia su periodicidad de semestral a trimestral, y una de las cosas que nos hicieron hincapié es qué se debe de capturar en los formatos. Y esto es porque la reunión fue nacional, no solamente fue de Tamaulipas. Y entonces por ahí nos comentaban que encontraban que durante la captura había un poco de ambigüedad en la forma en cómo se interpretaba, o a lo mejor ambigüedad en el mismo texto, por eso trataron de precisar mejor la redacción, en la que el sujeto obligado tenía la posibilidad de interpretarlo de diversas maneras. Había quienes subían los 6 meses de las remuneraciones, los 6 meses. Había quienes sumaban los 6 meses y obviamente el sueldo que aparecía ahí del servidor público pues aparecía bastante elevado, porque bueno, era el acumulado de 6 meses. Había otros que sumaban todos los rubros. Total, para generar una mayor precisión en esto nos explicaron de qué manera se captura. Lo primero que nos dijeron es, a ver, los datos que se deben de capturar de las percepciones deberán ser al cierre del trimestre en el que se reporta la información, o sea, al cierre de ese trimestre. Por ejemplo, la información al 31 de marzo, o sea, el mes de marzo, o la remuneración bruta y neta del mes de marzo, al menos así nos lo dijeron. De hecho, ustedes ven, la diapositiva está tal cual nos la proporcionaron. Las remuneraciones al 30 de junio, las remuneraciones al 30 de septiembre respecto al tercer trimestre, y las remuneraciones al 31 de diciembre respecto al cuarto trimestre. O sea, en pocas palabras, nos piden que pongamos lo que se recibe como remuneración bruto y neta de ese mes. Ahora bien, también algo que nos hacían mucho comentario, aunque nosotros aquí en Tamaulipas ese tema, la verdad, ya lo hemos superado, porque pues la mayoría de las revisiones aquí, la unidad de revisión y evaluación de portales ya ha identificado que prácticamente ya la mayoría de ustedes sabe cómo hacerlo. El primer trimestre empieza el 1 de enero y termina el 31 de marzo. El segundo trimestre sería del 1 de abril al 30 de junio, del 1 de julio al 30 de septiembre y del 1 de octubre al 31 de diciembre. Creo que esa parte ya, al menos en Tamaulipas, está superada. Sin embargo, nos hicieron mucho hincapié porque en otras entidades había muchas dudas sobre estas fechas de los inicios y términos del periodo. Pero también nos hicieron hincapié de cómo se debe de capturar. Aquí viene el texto explicativo, como lo comentó la licenciada Lucero al hacer la presentación.
Aparece en las diapositivas anteriores, aparece en amarillo, subrayado lo que está, lo que se adicionó o lo que se modificó o eliminó también. Y aquí está en rojo, como podrán ver, dice remuneración mensual, bruta y neta, y los conceptos adicionales y distintos a las remuneraciones. Esta parte la voy a explicar gráficamente. Obviamente también en el periodo de actualización, antes era semestral, pasa a ser trimestral. Pero bueno, me voy a saltar esta parte. Y bueno, imagínense que este es su Excel. Este es el Excel que ustedes tienen al momento de capturar la información de las remuneraciones brutas y netas. Como podrán ver, el formato empieza con el ejercicio, que es el año, periodo de inicio y fin. La verdad es que aquí tenemos del 1 de julio al 31 de diciembre, que sería semestral, pero bueno, obviamente esto ya cambió. Luego viene la información del servidor público. Nos hicieron mucho hincapié, aunque ahí le tacharon el nombre del servidor público. Este es un ejemplo de un servidor público del ámbito federal. Esto fue lo que nos explicaron para que ustedes tengan una idea de dónde o de qué tipo de información se refiere los ingresos de esta persona. Bien, nos decían lo siguiente, y esta es la parte donde quiero precisar la manera como se debe de capturar. Si ustedes observan en el formato, tiene aquí en la parte, no sé si alcanzan a percibir, en la parte de las primeras, digamos, los primeros rubros que debemos de capturar es el monto mensual bruto de la remuneración dice ahí la palabra, en tabulador, y el monto mensual neto en tabulador. ¿Qué significa esto? Este es el problema que se identificó a nivel nacional, no solamente en Tamaulipas, y nos explicaron cómo se debe de llenar. Bien, miren, por ejemplo, esto se da mucho en los organismos de los poderes ejecutivos, por eso queremos hacer esta precisión, pero también en algunos municipios. Lo que pasaba era de que en la remuneración bruta y la remuneración neta, nosotros sumábamos todos los rubros y lo poníamos en remuneración bruta, y obviamente la neta es la bruta menos los descuentos. ¿Estamos de acuerdo? Quiero pensar. Entonces, más las siguientes tablas nos pedían que desglosáramos el detalle, ¿sí? Lo cierto es que nos indican que, por eso hacen la precisión también en los lineamientos, es la remuneración mensual conforme al tabulador. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Un jefe de departamento en el Poder Ejecutivo gana, digo más o menos, la verdad desconozco, pero un jefe de departamento gana a lo mejor 3,000 o 4,000 pesos en el sueldo bruto. Y en el sueldo neto, obviamente, los descuentos y lo que le queda. Esa parte es lo que debe de ir en la remuneración bruta y en la remuneración neta. Luego está que había quienes sumábamos, y se los digo porque nosotros también teníamos ahí ese error de comunicación con el sistema nacional, sumábamos la compensación en estos rubros, y lo cierto es que no debe de ser así. Esto fue lo que nos aclararon. Afuera únicamente va el sueldo bruto y neto del tabulador, lo que establece el tabulador. Por eso ahora nos solicitan el tabulador de sueldos como parte de obligación de transparencia. Luego está que en las tablas secundarias se debe de cargar la información de las percepciones adicionales, y ahí va la compensación y va todo aquel rubro que el servidor público recibe por el ejercicio de su encargo o comisión. Y si ustedes ven el formato de la pantalla, encontramos que, voy a señalarlo aquí, a ver si lo pueden apreciar, que lo que está en azul subrayado es la información que de manera adicional nosotros cargamos en las tablas. Nos dijeron lo siguiente. Las tablas, por ejemplo, si un servidor público no recibe apoyos económicos, déjenlo vacío. ¿Por qué? Porque una vez que lo encuentra vacío, ese rubro no aparece en el listado de sus sueldos. Hay quienes los llenan y lo ponen en ceros, y obviamente al aparecer
la consulta en la plataforma nacional, aparecen ceros. Lo cierto es que lo que nos dicen es que esa información no debe de aparecer, no se cargue nada. Obviamente recuerden que tenemos la columna de notas donde vamos a fundar y motivar por qué razones no se carga determinado rubro. Entonces, por ejemplo, las prestaciones económicas, tampoco tenemos prestaciones económicas, bueno, ese rubro, esa tabla tampoco se llena, obviamente no aparecerá en este listado. Como este servidor público sí cuenta con percepciones adicionales, también cuenta, estoy viendo, gratificaciones, primas y apoyos económicos, así como prestaciones económicas. Es por esta razón que este servidor público que aparece en el ejemplo sí tiene información disponible. Entonces nos dijeron, una, que lo relacionado a la compensación, esto debe de ir en las tablas secundarias, no sumado a la cantidad que aparece en la pantalla principal. Espero estarme explicando en este sentido. Déjenme continuar. Bueno, es que durante la presentación así nos hacían. Miren, por ejemplo, ahí tienen lo que es las remuneraciones. Ahí tenemos, por ejemplo, que el sueldo bruto de este servidor público es esta cantidad, que es de 39,533. Recuerden que este es un ejemplo de un jefe de departamento en el ámbito federal. ¿Sí? El sueldo mensual neto, ahí aparece, y en la parte de abajo aparece el desglose de las prestaciones o los ingresos, por eso dice ahí en el formato ingresos adicionales, o sea, que son, además de lo que percibe entre sueldo bruto y neto, conforme a su tabulador de sueldos, bueno, estas son las percepciones adicionales. Había quien, de hecho, por ejemplo, ustedes observan que ponen ayuda para despensa, en este ejemplo, tiene ayuda para despensa 785 y recibe en ayuda neta 549.50. Esta percepción es mensual. Esto es para que la persona que consulta esta información sepa que esto más lo que tiene arriba recibe de manera mensual. Los 11,923.35 pesos, perdón, que aparecen ahí, que es que no alcanzo a ver acá en esta pantalla, pero a ver. Los 11,935.58 se relaciona a la información del aguinaldo base, pero esta percepción la recibe de manera anual. La gratificación por la compensación garantizada la recibe de manera anual y es de 47,000 en la modalidad bruta y neta. En el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, si la percepción bruta no recibe ningún descuento, porque me imagino que por cuestión de impuestos, aquí sí hay una variación entre la bruta y la neta, en el caso de ustedes, si no hay un cambio vaya, no hay un ajuste, la misma cantidad se deberá reportar en ambas columnas. Sí, había algunos sujetos obligados, nos comentaban que sumaban todo esto más lo de arriba y daba una cantidad muy grande. Por eso, a veces en algunos medios de comunicación, pues se difundía que algunos servidores públicos ganaban cantidades muy por encima de lo que en realidad estaban percibiendo. Esto es porque había errores al capturar la información. De hecho, por ejemplo, nos mostraron un ejemplo por ahí de un servidor público que ganaba cerca de 4 millones de pesos. Esto es porque dentro de los rubros que ahí reportaban decía que durante el retiro se le daban no sé qué tantos meses de retiro, etcétera, etcétera, más tantas primas, etcétera, etcétera. Total que sumaban todo. Y en ese rubro, en esa prestación que decía hasta el retiro, decía en la periodicidad, decía al retiro, pues le ponían 2 millones de pesos o 4 millones de pesos, más lo que ya sumaba por ahí, pues se elevaba la cantidad de manera considerable. Entonces, para concluir esta parte de la captura, esta información es la que se captura en las tablas secundarias, es
aquello adicional que se recibe respecto a el tabulador de sueldos. Por tanto, en el caso del Ejecutivo Estatal, la suma de la compensación o cualquier otro ingreso no deberá ir en la parte de afuera, en lo que es lo correspondiente a la remuneración bruta y neta. No sé si me estoy explicando, porque esta fue la precisión que nos hicieron respecto a cómo se debe de capturar este formato. Por lo que hace a la captura del formato, pues esto sería todo. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tenga alguna pregunta y estamos prácticamente a punto de concluir con la reunión. A ver, aquí tenemos una pregunta, la checamos. Vamos a hacer lo posible para que esté el video. Lo que pasa es de que, bueno, tuvimos aquí algunas situaciones. Espero que se pueda conservar y con mucho gusto lo ponemos a su disposición. Como quiera, la información de las diapositivas y, pues, como lo comentó la licenciada Lucero y un servidor, y obviamente es instrucción del Pleno que nosotros estemos en la disposición de atenderlos para cuando ustedes requieran alguna asesoría o orientación. Bueno, de hecho, por aquí nos hacen una pregunta de que solo confirmando los formatos que sufrieron cambios, ¿nos los enviarán ustedes? No, no se los vamos a enviar, les van a aparecer ya en el CIPOT. Nosotros haremos la notificación correspondiente para que estén enterados de que ya están disponibles para su descarga y obviamente que puedan capturar la información. Aquí tenemos otro. Exactamente, no se suma, solo se reporta en las tablas secundarias. No se debe de sumar, solamente va el sueldo del tabulador en la parte de afuera, digámosle así, del formato o en los rubros principales, que es la remuneración bruta y la remuneración neta. De hecho, en los lineamientos precisan que es conforme al tabulador de sueldos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Respecto a qué, Aldo. Armando, no sé si me lo permites decirlo aquí por micrófono. Claro, con mucho gusto. Sí. Oye, mira, es que al principio de tu presentación, digo, la verdad, excelente, muchas felicidades. Era por el tema de que, no sé si escuché bien, que los formatos que se van a cargar para este primer trimestre 2021 no van a ser cargados los que surtieron ahorita modificación, que ustedes nos van a dar luz verde, o vamos a seguir con los lineamientos de que, vamos a seguir con los lineamientos de que al primer trimestre del 2021 vamos a sacar todos los formatos. O sea, eso es lo que realmente no me queda un poquito claro, porque dices tú que en el CIPOT va a estar ya los formatos disponibles a partir del primer trimestre, ¿sí? Y pues para poder hacer comentarios también a mis enlaces y poder llenarlos. O simplemente, si sabes que no lo vamos a llenar, permítenos y vamos a esperar una retro por parte de ustedes. O sea, eso es lo que no me quedó claro. A ver, lo volvemos a explicar con mucho gusto. Mira, les decía, obviamente les informamos de las reformas a los lineamientos. Cuando hicimos la convocatoria, lo primero que les pusimos ahí en la convocatoria fue: convoquen a las áreas que van a tener impacto porque alguno de sus formatos sufrió alguna modificación. Incluso les mandamos el listado de formatos que se modificaron. Como quiera, en la presentación aquí va, para que ustedes identifiquen cuáles son. Porque esos, en este momento, les pedimos no los carguen, porque estos formatos van a ser ajustados. Pero
para información únicamente del primer trimestre del año del ejercicio 2021. Lo relacionado a información del 2020 lo pueden subir, o ejercicios anteriores, lo pueden seguir subiendo sin problema. Incluso los formatos que no sufrieron ningún ajuste, también pueden subirlo sin problema. Lo único que les estamos diciendo que el impacto es sobre los formatos que sí sufrieron ajustes. Aún y el ajuste sea en el título, como quiera van a ser ajustados. Entonces, el 28 de febrero, el INAI nos los otorga a nosotros, ¿no? Nos dan un plazo para hacer la asignación a su CIPOD. Nosotros, alguien me preguntó, oiga, ¿se los vamos a enviar? No, porque van a aparecer en su propio CIPOD. Recuerden que Sí, exactamente. cuando ustedes hacen la carga, también pueden descargar formatos en blanco. Bueno, Formato. ¿en qué va a cambiar? Va a cambiar que cuando tú entras al CIPOD, eliges la normatividad, si recuerdas. 2018. Vaya, para explicarlo mejor, los formatos del 2017 y anteriores, si estás de acuerdo. Sí, y sí. formatos 2018 en adelante. Bueno, cuando carguen información del primer trimestre del ejercicio 2021, van a volver a elegir, van a seguir eligiendo Ley General de Transparencia 2018. Pero en la parte de la izquierda, donde aparece el listado de tus fracciones que vas a cargar, ahí te va a aparecer un pequeño combo donde podrás elegir el formato, digamos, 2018, 2020 y 2021. No sé perfecto, ¿ya? perfecto. Sí, sí. Sí, ya estrictamente en el aparecer. sistema. Sí. Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna? Gracias, muchas gracias, hermano. A la orden. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Compañeros, compañeras, bueno, si no hay preguntas, estamos aquí a la espera porque, bueno, el objetivo de tener esta reunión de esta manera era precisamente tener este acercamiento, buscar conocer de sus inquietudes, tratar de aclararlas. Obviamente nosotros estamos replicando la información que el Sistema Nacional de Transparencia nos proporcionó para proporcionárselas a ustedes. Y obviamente todo va con el objetivo de apoyarlos. El formato 28. Dice el formato 28, ¿se va a modificar el A o el B? No, aquí no se modifican los formatos ni los criterios, simplemente es la conservación de la información que se explicó que va a ser todos aquellos instrumentos o convenios, contratos que se tengan en alguna obra que esos se van a seguir conservando de manera vigente. Es toda la modificación que se hizo. Sin embargo, como quiera, hay que estar atentos de los ajustes, porque la verdad es que les vamos a ser muy honestos en este sentido. Nosotros todavía no conocemos cómo vienen los formatos nuevos. A nosotros, como parte de los acuerdos del Sistema Nacional, a nosotros nos van a notificar que ya están disponibles, nos van a decir cuáles sufrieron ajustes, que obviamente vienen dentro de los que tuvieron reformas. Por eso hemos hecho hincapié que los que vienen relacionados a estas reformas o los lineamientos, por favor, de momento no carguen la información, porque lo que va a pasar es que si lo cargas y ese formato lo cambiaron, deberás cargar la información en este nuevo formato y obviamente se te va a duplicar porque va a estar con un formato que no debe de ser. Al momento de que la unidad de revisión y evaluación de portales haga la revisión, va a buscar revisar el formato modificado. Vuelvo a repetir, respecto a la información del primer trimestre del ejercicio 2021. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, compañeras y compañeros, en virtud de que no hemos recibido alguna otra solicitud, alguna otra consulta, reiteramos nuestro agradecimiento y nuestro respaldo para seguirlos apoyando. El objetivo, vuelvo a repetirles, es proveerles de esta información. Y para hacer el cierre y la clausura de esta reunión de trabajo, le voy a ceder el uso de la voz a la comisionada Rosalba Iber Robinson Terán, quien tendrá bien realizar el acto de clausura. Adelante, comisionada. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por participar en esta sesión de trabajo que hoy hemos desarrollado para seguir impulsando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de nuestro Estado. Agradezco a nombre del Instituto de Transparencia, del comisionado presidente Humberto Rangel Vallejo y de la comisionada Dulce Rocha Sobrevilla, la atención a la convocatoria que hoy nos reúne y se hace con la finalidad de seguir apoyando a cada uno de ustedes en beneficio de la sociedad tamaulipeca. El tema que vimos hoy, las reformas a los lineamientos técnicos relacionados con las obligaciones de transparencia. Nos da a conocer la modificación a los formatos del CIPOD en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual los sujetos obligados dan a conocer la información pública a la sociedad, por lo que es de valioso interés para los participantes de esta reunión, así como para este instituto. Seguir trabajando en conjunto a favor de la transparencia. Refrendo el compromiso del ITAID para seguir acompañándolos en las actualizaciones que impactan en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y que se logra a través de la colaboración de todos ustedes. Para efectuar el cierre de esta actividad, haré el acto protocolario de clausura, por lo que siendo las 11:41 horas del día miércoles 24 de febrero del año 2021, damos por concluida la reunión de trabajo de este día, agradeciéndoles nuevamente su presencia a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias y saben como siempre que quedamos a sus órdenes. Un saludo y buenas tardes a todos. Muchas gracias, comisionada. Y bueno, compañeros, gracias a todos por estar presentes en esta reunión. Que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima.